Buenos días, voy a hablarles sobre cuidando la salud mental del personal de salud. Em, Evidentemente yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero como médico paliativista me gusta valorar a las personas en una forma integral, ¿verdad? A nivel física, emocional y espiritualmente. En este tiempo de pandemia todos hemos estudiado mucho sobre la enfermedad, el virus y todos los manejos que se han ido actualizando a lo largo de este tiempo, pero creo que la parte de salud mental, nosotros como profesionales de salud, posiblemente la hemos enfocado a los pacientes y a los familiares, pero no a nosotros mismos. Entonces, esta charla va enfocada sobre todo a ese manejo de la salud mental de nosotros como profesionales de la salud. Todas estas imágenes son imágenes que hemos vivido como personales responsables de los pacientes COVID. Hemos estado cansados, hemos estado frustrados, cansados, agotados, deshidratados por la vestimenta. Hemos tenido unidades llenas de pacientes, hospital colapsado y sobre todo la imagen del centro que a mí realmente me cala mucho a nivel consciente, subconsciente, de tratar de a toda costa salvar al paciente. Eso es lo que me traduce esa imagen a mí. Una imagen un poco fuerte y un poco irrealista en un tema pandemia. Sobre todo, no sé si algunos han visto también una imagen o el sobrenombre que le han puesto al personal de salud de héroes, un sobrenombre que transmite mucha carga emocional, mucha carga sobre los hombros de cada uno de los profesionales de salud, porque la palabra héroe es una palabra un poco fuerte en cualquier contexto. Desde que yo soy pequeña me acuerdo ver las películas o las fábulas donde están mostrando un héroe y es el que salva al mundo, es el que derrota al enemigo, pero yo no digo que no es que seamos héroes como personales de salud de primera línea, sino creo que podríamos quitar esa palabra héroe que crea tanta carga y responsabilidad sobre nuestros hombros y podríamos decir que somos actores principales en este escenario. Creo que sería como más acorde a lo que está pasando, más realista, porque héroe creo que es una palabra que nos hace tratar de actuar como tal ante una situación un poco, para no decir que muy dificultosa para lograr realmente salvar al mundo al 100%. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Si yo quiero hablar de pandemia, podría decir que es igual a incertidumbre. Pandemia igual a incertidumbre porque va a conllevar un montón de dificultades, ¿verdad? Una dificultad en la atención médica, va a exigir a cada uno de nosotros mucha atención, pero sobre todo si lo pongo como un espejo, yo estoy al 100% con los pacientes, lucho al 100% con los pacientes, pero si pongo un espejo, yo necesito también exceso de apoyo emocional, apoyo psicológico, aporte institucional, ¿verdad? Porque la situación tiene que ser bidireccional. Entonces, así como yo me desgasto y trato de cuidar al paciente al 100%, necesito cuidarme a mí mismo y animar a mis otros compañeros también a autocuidarse para poder tener la capacidad de cuidar a los demás. Existen varios retos que cada uno debe afrontar. El reto del desbordamiento en la demanda laboral, ¿verdad? No es un secreto para nadie el exceso de trabajo que ha ocasionado esta última ola, esta tercera ola en camas, en cambios hospitalarios, en guardias, en tiempos extras. Existe un desbordamiento de demanda laboral excesivo.
ese reto de el riesgo de infección parece no detenerse. Actualmente en esta ola eso parece una realidad a pesar de los distanciamientos, las restricciones, la mascarilla, la vacunación, etcétera. Ese riesgo parece no detenerse y eso conlleva obviamente a temor, ansiedad, angustia a cada uno de nosotros como profesionales que estamos atendiendo este tipo de pacientes y debemos regresar a casa. La incertidumbre y la ansiedad que vivieron ya los compañeros que fueron positivos y sus familias también. El reto que nos enfrentamos con los equipos insuficientes, más ya nos ha ocurrido donde nos indican de que hay tantos ventiladores, hay tantos CAF, se nos agotan las camas, se nos agotan los espacios. Entonces, ese reto de cómo acomodo, cómo elijo, cómo utilizo los recursos que hay, ¿verdad? Crea también una gran carga emocional. Y por ende va a conllevar a dilemas éticos y morales, a quién entubo, a quién no, a quién le pongo un CAF, a quién no, quién tiene más probabilidad de salvarse, quién no. Todos estos cambios repentinos en un paciente tan gravemente enfermo, en un ambiente de incertidumbre, donde en momentos breves el médico o el personal hacen cambios en el manejo y a veces esos cambios en el manejo nos llevan a tener culpa, frustración, miedo, porque tal vez los cambios los hicimos correctamente, pero el resultado que queríamos no fue el deseado. Entonces, eso todavía va a crear una carga emocional muy fuerte en cada uno de nosotros. Y para cerrar como el broche de oro, el reto de tener que exponerse al desconsuelo de las familias, el llamar a las familias que están desbordadas emocionalmente también porque tienen un familiar gravemente enfermo, un familiar hospitalizado, con dificultad de comunicación, sobre todo cuando vamos a dar malas noticias, cuando estamos hablando de panoramas inciertos, cuando estamos hablando de panoramas devastadores y de un pronto a otro un paciente fallece. Me ha tocado escuchar familias donde uno está dando malas noticias y la familia o está hablando de un paciente delicado y uno lo está preparando posiblemente para una pronta muerte del familiar, y familias con niños pequeños, familias que lloran por teléfono, familias que no quieren aceptar el diagnóstico, familias que no aceptan mucho lo que estamos diciendo y entonces ellos nos dicen que no aceptan, que van a esperar la voluntad de Dios, que Dios va a curar al paciente. Pues obviamente nosotros desearíamos que todos los pacientes se curen, pero tenemos que caer en la realidad que en un tema pandemia es una realidad hospitalaria, un ambiente hospitalario, un manejo hospitalario al que no estábamos acostumbrados y que posiblemente se nos mueran los pacientes y posiblemente se mueran más pacientes de lo normal, de lo que uno estaba acostumbrado, y eso ya conlleva un reto más grande que es estar confrontando la muerte en el diario vivir, porque en toda nuestra en nuestra formación como profesionales nos enseñan al que el médico cuida, el médico cura, el médico salva, el médico ayuda, y todo eso es verdad. Pero también hay que entender que el médico puede dar muertes dignas, que el médico simplemente a veces nada más tiene que acompañar, que el médico simplemente a veces solo tiene que quitar dolor, que tiene que controlar síntomas, que tiene que dar confort y que tiene que dar buena muerte. Eso también es una buena práctica médica que como profesionales debemos entender. Ok. Ante todos estos retos y situaciones que estamos viviendo en pandemia, esto va a generar estrés intenso y todo ese estrés lo vamos a ver reflejado a nivel físico
cuando vemos compañeros con alteraciones del apetito, dolores de cabeza, contracturas, lumbalgias, cuando vemos o estamos inclusive, no solo vemos, estamos nosotros con alteraciones emocionales de ansiedad, frustración, miedo, culpa, irritabilidad, tristeza, donde a veces pensamos todo lo que hago no está funcionando, estaré actuando mal, ¿verdad? Alteraciones a nivel conductual, donde mejor me aíslo o lloro o tengo dificultad para desconectarme de mi trabajo. ¿Qué refiero con desconectarme de mi trabajo? Me refiero a me voy a casa y ya dejo de pensar en el paciente, en la enfermera, en lo que me dijo el familiar, en la chiquita que escuché llorando. Porque eso si no es que uno es inhumano, insensible, no, es que necesitamos una pausa, no podemos llevar ese trabajo, esa angustia y esa carga emocional las 24 horas, porque esa es una manera también de cuidarnos nosotros ante la situación que está pasando. Y son situaciones normales, el tener las alteraciones cognitivas, de la fatiga por compasión, de pesadillas, dificultad para concentrarse, todas estas reacciones son reacciones normales, pero ante una situación anormal, ¿cuál? La pandemia. ¿Cuántas pandemias hemos vivido? Por lo menos la mayoría de nosotros, al menos yo, esta es la primera. Entonces es una situación que no es relativamente frecuente. Y es importante entender esto para poder contribuir a cuidarse cada uno de nosotros, porque así como a nuestros pacientes nosotros les damos importancia, nosotros también somos importantes. ¿Y cómo debo cuidarme? Necesito cuidar mis necesidades básicas. Necesito comer, necesito hidratarme, necesito dormir, necesito salud mental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo no me cuido, yo no hago mis necesidades básicas, yo posiblemente también me vaya a enfermar. Vea, el descansar lo vuelvo a poner y lo pongo aparte. Ya lo mencioné, pero lo vuelvo a colocar aparte. El descansar es muy, muy importante. Nosotros necesitamos reconfortar, recuperar la energía perdida. Necesitamos hacer cosas diferentes a las cosas que estamos en el hospital haciendo. Esas rutinas fuera del trabajo, no solo seguir leyendo de pandemia, escuchar noticias de pandemia. Necesitamos hacer rutinas fuera del trabajo, cosas diferentes al trabajo que despejen mi mente. Necesito mantener un contacto con mis compañeros, un contacto real donde uno realmente pueda hablar con los compañeros y ya sea recibir apoyo y dar apoyo, porque igual pasamos mucho tiempo en el hospital y nuestros compañeros pues se vuelven parte importante de esta situación. Compartir información constructiva. Eventualmente en el día a día van a haber situaciones difíciles y posiblemente muchos lleguemos o no lleguemos siempre al 100%, o un día alguno se sienta más cansado que otro, más irritado que otro, más hiperactivo que otro, y a veces hasta la manera de contestar o de responder a mi compañero pudiera alterar un poco el ambiente de trabajo que estamos viviendo. Entonces, lo ideal sería compartir una información constructiva para que todos, en la medida de lo posible, también nos llevemos bien. Necesitamos permitirnos pedir ayuda. Si realmente nos sentimos mal, habrán compañeros que sus mecanismos de defensa para poder sobrellevar todas estas situaciones y carga emocional, hay unos que son más fortalecidos, otros no tantos. En los que no son tantos es importante pedir ayuda. Ser consciente de las emociones. Hoy me siento triste, hoy me siento frustrado, hoy estoy cansado, y realmente ventilar esa emoción. Eso significa utilice ventilación emocional y comparta, ya sea con su compañero de trabajo, con su amigo, con su familiar. A veces nos encerramos solo en nuestro pensar, que cuando ventilamos nuestra emoción a la persona que le estamos compartiendo, posiblemente tenga otra visión,
¿verdad? Porque, por ejemplo, yo podría llegar y decirle a mi compañero de trabajo, hoy estoy frustrada, hice esto, hice lo otro con este paciente, no mejora, yo lo veo mal, se va a morir, posiblemente yo esté haciendo las cosas mal y posiblemente eso no sea la realidad. Y posiblemente el compañero le diga, no, usted está haciendo todo bien porque es así como lo está haciendo, y le dice, pero posiblemente hoy fue una mala semana, estamos en una mala racha, los pacientes han estado complicados, pero ¿cuántos más pacientes usted ha logrado salvar? ¿Cuántos más pacientes ya se han ido a casa gracias a sus cuidados, a su determinación, a su estancia con él, ¿verdad? Entonces nos da como otra visión, otro panorama en el que nosotros nos estamos encasillando. Hay que aplicar estrategias de regulación emocional. O sea, decir, bueno, está pasando esto y esto, necesito respiración, técnicas de respiración, necesito salir a hacer ejercicio y descargarme, necesito ir a comer algo que me gusta, o sea, hacer cosas que me ayuden a mejorar mi emoción negativa. Y es muy importante que cada uno reconozca su labor. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos han hecho por muchos pacientes, por más de un año, un montón de cosas significativas por esos pacientes, por esas familias. A veces el simple hecho de comunicarse, el de ponerle un teléfono al paciente para que hable, el estar pendiente, ese día a día, ese granito de arena que todos han puesto en su día a día, ha hecho que muchos pacientes durante más de un año hayan logrado irse a casa. Y esa labor es indispensable, es una labor que cada uno sabe lo que ha hecho y que tienen que darse su palmada en la espalda porque ha sido una labor realmente fuerte y siguen al pie, ¿verdad? Yo quisiera como que todos tuviéramos este lema e iniciáramos toda una campaña con este lema que es necesitamos que te cuides para seguir cuidando. Muy importante que todos nos cuidemos, no solo la parte nutricional, sino la parte emocional, la parte espiritual, la parte física, para poder seguir dando la respuesta y la atención que los pacientes necesitan. Pero un personal médico cansado, frustrado, no ayuda ante una situación de pandemia al 100%. Entonces, y obviamente uno no va a ser insensible a todo lo que está pasando, ¿no? Obviamente. Pero es importante ver esas banderas rojas y actuar y hacer algo con esa bandera roja para yo lograr sentirme mejor, sentirme más tranquilo y poder ir aceptando el estar conviviendo más de cerca con la muerte, que no es algo fácil porque la muerte crea dolor a mí como médico, a la familia que recibe la noticia, y el dolor pues no es fácil de llevar. Sin embargo, es importante saber manejar ese dolor. Entonces, ojalá que todos alcemos la mano y digamos, necesitamos que te cuides para seguir cuidando. Muchas gracias.